Bueno, hoy de lo que vamos a hablar un poco es de las políticas públicas con perspectiva de género, de cómo esas políticas públicas se gestan desde el Estado, por qué se gestan desde el Estado. Un poco en la primera clase habíamos visto la importancia de incorporar la perspectiva de género. ¿A qué? A todo, ¿no? Un poco a la manera de pensarnos, a la manera de construir nuestros vínculos, a la manera de trabajar también, ¿no? Pero, perdón, estoy en la oficina y va llegando gente porque es la hora en la que la gente llega y me van saludando, entonces yo parezco que estoy pasando por la calle. Y hoy, fundamentalmente, nos vamos a focalizar en cómo se incorpora la perspectiva de género en las políticas públicas, precisamente en nuestras labores cotidianas, ¿no? Las políticas públicas, ustedes lo deben saber porque tampoco este es un curso de políticas públicas específicamente, son cursos de acción, ¿no? Son las definiciones que va tomando el Estado en sus distintas instancias en relación a los objetivos que surgen en el mejor de los casos, de un diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que se observa cuál es la realidad que se quiere modificar, se fija un objetivo y las políticas públicas son ese curso de acción para poder favorecer ese objetivo, para poder cumplir ese objetivo. Y planificar con perspectiva de género lo que implica es tener en cuenta todas aquellas cosas que vimos en esa primera clase que tienen un impacto diferencial en las diferentes identidades, ¿no? Entonces, cuando pensamos una política pública con perspectiva de género, lo que estamos reconociendo es que existen ciertos factores de desigualdad que necesariamente convocan al Estado a generar algunos cursos de acción que permitan cerrar esas brechas, que permitan terminar con esas desigualdades, ¿no? Entonces, lo que es importante saber es que no existe ninguna política pública que sea neutral al género. ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos de la vida hay desigualdades. Entonces, es imposible que haya políticas públicas que no tengan un impacto diferenciado en mujeres, varones y otras identidades. Por lo tanto, y en función de lo mismo, no existe la posibilidad de que haya políticas que no se puedan pensar desde la perspectiva de género. Que esto es una trampa, porque en realidad muchas veces pasa que hay organismos públicos que te dicen, mira, la verdad que lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con el género, entonces no hay manera de que podamos incorporar eso, está buenísimo, es un tema bárbaro, que nos parece genial que ocurre en otros lugares, pero acá no tiene nada que ver porque nosotros tratamos, no sé, la ley de hidrocarburos. Bueno, ¿saben qué? A la ley de hidrocarburos también se le puede poner perspectiva de género. Y por otro lado, hay un tercer punto que es importante destacar, que es que hay políticas que sí son indispensables para garantizar la igualdad entre los géneros, ¿no? Pensar, por ejemplo, una política económica o un programa orientado a un incentivo para fomentar el trabajo, si no se piensa con perspectiva de género, probablemente no se resuelva uno de los mayores problemas que tiene hoy, por ejemplo, el mercado laboral argentino, que es el desempleo de las mujeres hoy y las mujeres jóvenes, por ejemplo, ¿no? En Argentina las políticas de género tienen una historia larga, por suerte, y que está vinculada a algo que se llama, y que es parte de este programa, que es la institucionalidad de género. La institucionalidad de género es básicamente toda aquella institución que se genera para justamente dar respuesta a esto que hablábamos recién y para poder implementar políticas públicas con perspectiva de género. Y es muy diversa, ¿no? Tiene agencias estatales que son específicamente orientadas a promover la igualdad. Yo, de hecho, estoy en una de ellas en este momento porque estoy en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Hay defensorías, hay fiscalías, hay comisarías de las mujeres, hay áreas de mujer, por ejemplo, en las provincias o en los municipios, hay secretarías de género, hay áreas de género en los distintos organismos. Seguramente en los organismos en los que ustedes se desempeñan pueden identificar un área, a veces con mayores y menores niveles de jerarquía y de institucionalidad también, porque muchas veces se van creando al calor de la voluntad de algún o alguna funcionaria en algún momento, y eso más adelante toma o reviste carácter más institucional porque se le da una resolución. Pero todo esto empezó a pasar, primero por la voluntad de los movimientos de las mujeres y de las diversidades, pero también por mandato internacional, ¿no? Si ustedes, ya la hemos mencionado en otras oportunidades, pero la plataforma de acción de Beijing fue determinando la necesidad, ¿no? En realidad la plataforma se basa en dos esferas de preocupación que requerían, digamos,
plantea como 12 temas que son los que tienen que generar acciones los gobiernos, ¿no? Y uno de esos temas tenía que ver con la necesidad de fortalecer o de crear lo que se llama mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, que son en definitiva organismos rectores de políticas de género, como es en Argentina el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Entonces lo que decía la conferencia de Beijing es, estados, ustedes necesitan crear organismos que centralicen estos temas y que empujen estas agendas, ¿no? Por lo tanto, desde Beijing, que fue allá hace mucho, 3/4 de los países del mundo adoptaron algún tipo de institucionalidad en su estructura estatal. Esto significa una secretaría, en algunos pocos casos es un ministerio, y veamos cómo fue acá en Argentina, ¿no? En el año 92 se creó el Consejo Nacional de la Mujer, que fue un paso importantísimo, ¿no? Piensen en la época también, ¿no? En el momento social y político en que se crea el Consejo. Y ese consejo en el año 2010 se pasó a denominar Consejo Nacional de las Mujeres. ¿Se acuerdan que veíamos en la primera clase las distintas olas del feminismo? Y en una de esas olas, que es el feminismo radical, empieza a ocurrir esta multiplicación de las voces de los feminismos, ¿no? Entonces empieza a cobrar mucho sentido en la agenda pública esta idea de que ya no hablamos tanto de la mujer como un sujeto de derechos, sino que empezamos a hablar de las mujeres en plural, por esta certeza de que no existe una sola manera de habitar el género, sino que existen múltiples maneras y que todas esas maneras son válidas y son consideradas posibles, ¿no? Por eso este cambio de denominación, que parece menor, que parece algo netamente nominal, que de pasar a considerarse Consejo Nacional de la Mujer a Consejo Nacional de las Mujeres, pero en definitiva esto es la afirmación política de ese carácter diverso que tiene el género, ¿no? Y en el año 2017 este Consejo Nacional de las Mujeres cambia su denominación a Instituto Nacional de las Mujeres y transforma la estructura para convertirse en un organismo descentralizado. Antes era un organismo centralizado dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y como ustedes saben, por trabajar en el Estado, el lugar en el que se ubica un organismo también tiene comento que se viene la firma de actos acuerdos de los CDI y de los centros integrales para la mujer. Digamos, si alguien puede mutear. Políticamente, fuera del circuito. Ahí estamos. Bueno, pertenecía entonces el Consejo Nacional de las Mujeres al Consejo Coordinador de Políticas Sociales y pasa a depender directamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿no? Siempre con una jerarquía. Hasta ese momento primero era subsecretaría y después secretaría. Y en el año 2019 ocurre una transformación, que es que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es creado justamente con el mayor rango de la jerarquía institucional adentro de la estructura del Estado, y eso implica un salto cualitativo que no tiene nada, digamos que no solamente tiene que ver con la denominación, sino que también implica la igualación en términos de la mesa donde se negocian las decisiones, ¿no? Porque en definitiva, que el ministerio sea ministerio implica que su ministra tiene la posibilidad de sentarse en la misma mesa en la que se sientan ministros que tienen a su cargo las decisiones más importantes de este país, ¿no? Y eso antes no podía pasar por una cuestión de jerarquía y también por una cuestión de presupuesto y por una cuestión de, digamos, de consideración dentro de la estructura del Estado. La posibilidad de que sea un ministerio no solamente es la creación de una institucionalidad, sino también esta posición obligada jerárquica que implica que existe la posibilidad de estar en las mesas de negociación. Obviamente que eso hace cambiar el presupuesto, porque no es lo mismo el presupuesto que se le asigna a una secretaría que el que se le asigna a un ministerio. Pero también hay algo que es importante ver, que ocupa quizás lo más importante de este tramito en el que me voy a explayar yo, que tiene que ver con que crear un ministerio no es condición suficiente para garantizar que la perspectiva de género esté presente en las políticas públicas del Estado. ¿Por qué? Porque en definitiva, las políticas públicas
tienen como dos características, ¿no? Pueden ser o focalizadas, me avisan, pues yo veo muy poca gente, me avisan si hasta acá va quedando todo claro, si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien tiene alguna duda. Veo que no. También está clarísimo. Gracias, Leo. Les decía que las políticas públicas pueden ser focalizadas o transversales. ¿Esto qué significa? Hacer una política pública concreta, muy específica, hacia un colectivo en especial, puede llegar a ser una política focalizada que tenga un impacto muy grande. Pero en realidad, si uno piensa en transformaciones a largo plazo, la necesidad es que esas políticas públicas sean transversalizadas a otros lados, ¿no? En definitiva, ¿qué sentido tendría que exista un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad si no se incorpora la perspectiva en otros ministerios que toman decisiones trascendentales? Este ministerio puede hacer de todo, puede tener programas contra las violencias, puede tener programas en favor de la igualdad, pero si después el Ministerio de Economía piensa sus políticas macroeconómicas y las piensa como orientadas a un sujeto varón, sin ningún tipo de necesidades que tengan en cuenta la diversidad, probablemente el efecto transformador que se busca no sea el suficiente. De hecho, nosotras siempre lo decimos, la existencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es en definitiva una política afirmativa que deseamos que en algún momento no tenga la necesidad de existir, porque en realidad empujar la agenda de géneros desde este ministerio debería ser provisorio hasta que todos los ministerios puedan adoptar la perspectiva de género al interior de sus estructuras. Entonces, cuando hablamos de transversalizar la perspectiva, de lo que hablamos es de este conjunto, como dice la diapositiva, de esfuerzos sistemáticos para encauzar los procesos de formulación de políticas, ¿no? No solamente esfuerzos aislados y focalizados, como puede ser la creación de un ministerio, la implementación de un programa específico, sino la integración sistémica y comprensiva de las nociones de desigualdad entre los géneros en las políticas públicas. Nosotras ahí en la bibliografía les presentamos a Rodríguez Gustá, que es una autora, una científica social británica que tiene un texto muy interesante para hablar sobre transversalización. Yo no me quiero extender porque Lu tiene un contenido muy interesante para traer y me gustaría también que pudiéramos charlar un poco sacándose dudas y otras cuestiones sobre las políticas públicas de igualdad que vamos a ver ahora, pero yo sí les recomiendo que puedan leer a Rodríguez Gustá, porque justamente hace como esta síntesis de lo que venimos hablando desde la primera clase, que tiene que ver con ponernos estos anteojos violetas, pero esta vez para hacer políticas públicas, y me parece que eso es interesante porque es lo que en definitiva venimos a traer como herramienta en esta instancia de formación. La transversalización, voy a ir adelantando por este mismo motivo que les decía recién, ¿no? La transversalización es exitosa cuando hay una verdadera voluntad política de que esto sea así. Y esto es importante destacarlo porque muchas veces lo que pasa con la agenda de género, que ya también lo hemos dicho, es que es un buen caballito de batalla para ganar una elección, es un buen caballito de batalla para contar una plataforma de gobierno, pero en realidad provocar transformaciones en relación a las desigualdades de género implica una asignación de recursos muy grande, no solamente económica, sino en relación a recursos humanos, a hacer modificaciones que tienen que ver con lo estructural de las organizaciones. Siempre decimos que incorporar una verdadera transversalización implica ir al ADN de las instituciones, es decirle al Estado que el modo en que se concibió durante todos estos años no era la manera de generar transformaciones que fueran en favor de la igualdad, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a fallar esta transversalización? Cuando no haya una verdadera asignación de recursos, cuando la cultura organizacional sea tradicional y presente muchas resistencias para transformarse, cuando haya resistencias también por quienes ocupan puestos de conducción en el momento en el que se piensa esa transversalización, cuando hay una interpretación aditiva del género, ¿no? Es como cuando hay esta idea de que el género es incorporar algo por separado, ¿no? Bueno, escribo un documento de política pública y a lo último le pongo un pequeño apartado que dice,
y se va a incorporar la perspectiva de género, ¿no? Esa interpretación aditiva es lo que creo que yo también se los mencionaba a ustedes, es lo que una autora que se llama Catherine Marsal dice que es incorporar la perspectiva de género no es meter mujeres en una olla y mezclar, ¿no? En realidad es pensar desde el inicio de las políticas públicas cómo estas políticas afectan de manera desproporcionada a uno u otro género. Otro de los factores por los que puede fallar la transversalización es la descoordinación, es que los distintos organismos que componen un Estado no hablen entre sí y no tengan un objetivo común en relación con la igualdad. Está muy vinculado con la falta de planificación estratégica. Y por último, y muy importante, la ausencia de perspectiva de presupuestos sensibles al género. La elaboración de un presupuesto con perspectiva de género es una de las condiciones que tiene la transversalidad, porque muchas veces, y como lo decíamos hace un ratito, hay voluntad dentro de los organismos de generar áreas de género, de tener funcionarias y funcionarios que trabajen por la igualdad de género, pero nos encontramos infinidad de veces con funcionarias que lo que manifiestan es no tenemos asignada una partida de presupuesto. Y ya sabemos que la voluntad política se mide en relación, o por lo menos una de las maneras de medirla, es en relación a los recursos que se le asignan a las políticas, ¿no? Yo quería dedicarla un ratito a contarles un poco sobre las políticas públicas que actualmente existen en el Estado en relación con la igualdad de género y contra las violencias. Si bien Lu en la clase anterior hizo un raconto más que exhaustivo sobre las políticas contra las violencias de género, este cuadro también lo traigo para retomar algo que ya charlamos, que tiene que ver con esta relación indisociable que hay entre las políticas de igualdad y las políticas contra las violencias de género. Sin políticas de igualdad, es muy difícil pensar que las violencias de género dejen de existir, porque las desigualdades son justamente la condición de posibilidad de las violencias de género. Por eso trajimos algunos ejemplos como para poder contarles cuáles son esas políticas que existen actualmente en el Estado argentino en favor de la igualdad, y siempre sabiendo que, por supuesto, es un camino, que nada es suficiente. De hecho, si pensáramos que con políticas públicas o con una inversión del Estado sería suficiente como para poner fin a las violencias de género, estaríamos definitivamente minimizando el problema, porque aunque el Estado asignara todos sus recursos a terminar con las violencias de género, tampoco esto sería posible porque estamos frente a un problema de una magnitud cultural realmente grande, ¿no? Pero bueno, estamos en condiciones de decir que hay un camino iniciado en el que contamos con un robusto sostén de políticas públicas que queríamos compartir, y sobre todo por si ustedes tienen alguna duda, por si las conocen, por si alguien participa en alguna de esas políticas, poder intercambiar. Por supuesto, la ley Micaela, que ustedes la conocen, que es una ley que establece la capacitación obligatoria en género, diversidad y violencias de género de las personas que se desempeñan en la función pública en todos los poderes. Actualmente, la ley Micaela, y también por una cuestión de demanda de otras organizaciones que no son estatales, estamos implementando una suerte de ley Micaela en otros ámbitos, en ámbitos sindicales, deportivos, en el sector privado, en medios de comunicación, porque creemos que no solamente, justamente por lo que decíamos recién de la magnitud del problema, el Estado por sí solo no alcanza como para ponerle fin a estos problemas, ¿no? Por otro lado, y creo que una de las políticas más importantes de los últimos tiempos es el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género en la Administración Pública. Hoy hablábamos de que existen políticas focalizadas y transversales. Sin duda, un ejemplo de transversalización por excelencia es este gabinete, porque implica que las máximas autoridades de los organismos nacionales se unen para plantear objetivos comunes y planificar un plan de gobierno en materia de género al interior de sus organismos. En políticas para la igualdad, la ESI, por supuesto, pionera en temas de género y de políticas para la igualdad, es del año 2006, creada por la ley 26.150, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
También, y recientemente lanzado, está el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, que recoge más de 200 compromisos de diferentes organismos nacionales, también ejemplo de transversalidad, porque si bien la coordinación de ese plan nacional es del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, este plan recoge los compromisos de muchos organismos nacionales que incorporan acciones en el plan en favor de la igualdad. Existe también la red de promotores territoriales en todo el país, que es el Registro Nacional Tejiendo Matria, que el objetivo que tiene es coordinar acciones con todas aquellas personas que hacen promoción de derechos a lo largo y ancho del país, para que puedan tener y acceder a contenidos específicos, acceder a las políticas del ministerio para poder implementarlas en el territorio, a instancias de formación. También existe el programa Igualar, que es un programa que trabaja por la igualdad de géneros en el trabajo, en el empleo y en la producción, justamente con el objetivo de cerrar las brechas o reducir las brechas de género en el ámbito laboral. Y también hay políticas que tienen que ver con la diversidad. Recientemente, y creo que lo charlábamos en esta comisión el otro día, la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans, que se promulga en el día de mañana. Hay un programa de fortalecimiento de acceso a derechos que incluye el cupo laboral travesti trans en el Estado, que después salió por ley, digamos. Ese programa también trabaja para el acceso a derechos de personas travestis y trans a la salud, a la educación y al trabajo a través del cupo, ¿no? Y después, algo muy importante que yo no quería dejar de mencionar es lo que tiene que ver con las políticas de cuidados. Cuando hablamos en la primera clase de una de las desigualdades más importantes que tenemos las mujeres en relación con los varones, es todo lo que tiene que ver con la... Espérenme un segundo que voy a cerrar la puerta porque hay un ruido bárbaro, ¿eh? Ay, gracias. Con todo lo que tiene que ver con la injusta distribución de los trabajos de cuidados entre varones, mujeres y otras identidades. Justamente el reconocimiento de esa injusta distribución hizo que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se pensara dentro de su estructura con una Dirección Nacional de Políticas de Cuidado. Esa Dirección Nacional viene trabajando de manera transversal con muchos otros organismos que aquí en esta diapositiva están detallados, que son el Ministerio de Economía, de Desarrollo Social, de Obras Públicas, de Salud, de Educación, y todos los organismos que ven allí, para trabajar en políticas de cuidado articuladas. Veíamos que una de las fallas de la transversalización era la descoordinación y la falta de planificación estratégica. Justamente esta mesa lo que viene haciendo es trabajar de manera coordinada entre todos estos organismos para implementar políticas. Desde que empezó la pandemia a hoy, esta mesa implementó más de 100 políticas que están vinculadas a los cuidados. Ese informe está disponible en la página web del Ministerio. Y es interesante para ver, porque a veces cuando uno piensa en los cuidados, piensa, bueno, si hay una distribución injusta es porque a las mujeres no les permite acceder, por ejemplo, al mercado laboral. Entonces, trabajar por una mejor distribución de los cuidados debe tener que ver con políticas vinculadas al mundo laboral. Bueno, sí, y además un montón de otras políticas públicas, de otros organismos que tocan ámbitos totalmente diferentes y que es bueno saber, porque esto permite también tener una dimensión de la magnitud del problema de la injusta distribución de los cuidados. También se está trabajando en un proyecto de ley para avanzar hacia un sistema integral de cuidados que tiene que ver justamente con esto, con poder afectar todos estos ámbitos en los que las desigualdades por motivos de género impactan en el modo en que se organizan los cuidados en nuestro país. Y por otro lado también se está desarrollando un mapa federal de cuidados, que es una herramienta interactiva que se va a presentar pronto, para poder georreferenciar en todo el territorio nacional la oferta y demanda de cuidados en el país. Justamente para poder ver cuáles son las vacancias, cuáles son las necesidades de cada territorio en relación con la provisión de cuidados. Políticas contra las violencias, ya Lu estuvo haciendo una descripción bastante exhaustiva sobre este tema, pero justamente las incluimos porque, por esta relación que les decimos que existe, porque todo lo que se trabaja en relación con las desigualdades tiene que ver con poder favorecer todo lo que hacemos contra las violencias. En definitiva, como yo les decía, que este ministerio existe porque es una política afirmativa que ojalá en algún momento no sea necesaria. Con las políticas contra las violencias pasa lo mismo. Ojalá
en algún momento no necesitemos de un programa Acompañar, que es este programa de asistencia económica para personas en situación de violencia de género, justamente porque las desigualdades no sean las que en la actualidad existen y eso nos permita vivir en un país bastante mejor. Lu, yo te voy a devolver la palabra a vos porque no quiero extenderme mucho más porque sé que tenemos poco tiempo y si no perdemos la instancia de intercambio que me parece lo más rico de todo este encuentro. Si alguien tiene alguna duda o tiene dudas sobre los programas o sobre alguno de los contenidos que vimos, estoy a disposición para responder lo que quieran. Buenísimo, Caro. ¿Puedo hacer una acotación? Por supuesto. No, a raíz de lo que hablaba Carolina, de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las medidas que se van adoptando a nivel del gobierno, a mí me pareció muy como interesante e innovador hace unos meses, marzo creo, de este año, salió un decreto que se refería a contribuciones patronales para el Norte Grande y expresamente establecía que esas reducciones patronales iban a ser mayores, un porcentaje mucho mayor, si la persona que se contrataba era una mujer trans, travesti, transgénero. Y eso, en todos los años que tengo analizando decretos y tipo de medidas y reducciones de contribuciones patronales que se han hecho montones de veces y se han implementado muchas veces, es la primera vez que para un sector del país, fue para el Norte Grande solamente, pero lo incluyó expresamente. Y eso a mí me parece que como es el ejemplo de una política pública donde se incluye la perspectiva de género concretamente. Bien, súper interesante. No, súper interesante y sigue en la línea de, por ejemplo, la última modificación a la ley del impuesto a las ganancias, que en relación a las empresas promueve la incorporación de mujeres y LGBTI+, a los fines de hacer deducciones mayores, ¿no?, del impuesto. Sí. No solo la contratación, sino la jerarquía de mujeres y LGBTI+. Por ejemplo, AFIP, ANSES modificaron, no sé si saben, hace muy poco, los números de QUIL y QUIT, ¿no? Que identificaban por varón o mujer en este binario y ya no se asocian más a este binarismo de género, y así un montón de políticas que muchas veces pasan desapercibidas, pero lo cierto es que por lo menos nosotras que trabajamos en el ministerio, entendemos que somos la caja de resonancia, que tenemos la obligación profesional, institucional, de hacer que todos estos programas, estas leyes, normas, decretos, se conozcan, lleguen a todos y a todas, ¿no? Y esto que acaba de hacer Caro, que es la descripción, digamos, sintética de cuáles son las principales líneas de trabajo del ministerio, insisto, es sintético, o sea, el ministerio cuenta con muchos programas más, muchas líneas de trabajo más, pero estas son las que llegamos a mencionar por su relevancia y bueno, porque no tenemos el tiempo para hacer esta descripción detallada, pero sí queremos invitarlas siempre, desde que empezamos esta materia, a, digamos, seguir las redes sociales del ministerio, entrar a la página web, digamos, consustanciarse con toda la producción que tiene que ver con esto de transversalizar la perspectiva de género y diversidad. Sucede también, por ejemplo, con la creación de áreas de género en el resto de los organismos de la administración pública. Digo, por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene ahora, desde la nueva gestión, una dirección de políticas de género en economía. Y no es menor, es lo que decía Carolina al principio de su exposición, no es menor, es la única manera de lograr que la mirada diferencial que las políticas públicas tienen que incluir en relación al impacto que tiene entre mujeres, varones y LGBTI+, pueda permear en todo el Estado, ¿no? No sé si conocen algún otro ejemplo que quieran mencionarnos como hizo María. Sería buenísimo compartir lo que conozcan o sobre todo mirando la consigna del trabajo final. Eso es
tener siempre el ojo puesto ahí, que no es casual lo que estamos diciendo. Tengo entendido que ANSES está trabajando en proyectar la idea de los aportes que no se le realizan a la mujer por licencia por maternidad. Ajá. La licencia por maternidad, el sueldo lo paga ANSES, no lo paga el empleador, y sobre eso no se genera aporte para su futura jubilación, cosa que me parece una atrocidad. Súper interesante, Santiago, y lo vamos a ver ahora, no esto que acabas de decir, pero sí cómo se regula el derecho laboral en relación a las mujeres específicamente. Lo vamos a ver ahora en un ratito, y espero que la colaboración de todos y todas, porque gracias a la profesión que compartimos vamos a poder tener muchos ejemplos. Muchos ejemplos. También hace no mucho, cuando se decretó el presentismo para nosotros los empleados públicos, no se había contemplado la licencia por maternidad como... Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Bueno, voy a contestar una pregunta de María en el chat, que es ¿cómo hacer para que esta perspectiva sea incluida en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo? Dice María, no basta con que algunos proyectos de ley sean girados a la Comisión de la Mujer, no basta con que exista solamente una Comisión de la Mujer en el Congreso Nacional, como si fuera solo la comisión dedicada a ver cómo incorporar mujeres en determinados lugares. No basta, es cierto. En gran cantidad de sentencias se nota la ausencia de esa perspectiva, empezando por el lenguaje. Bueno, me están dando pie a el contenido que me corresponde en esta clase final de esta materia de abogar, así que... Perdón, Lu, una sola cosa antes de que pases ahí. Eso exactamente lo que ponés, María, en el chat en relación a esto de girar los proyectos a la Comisión de la Mujer, es esta interpretación aditiva del género de la que hablábamos hace un ratito. Es bueno, ¿sabés qué? Ponete un área de mujer y que vaya todo ahí, total, es todos nosotros y el área mujer. Entonces, eso genera justamente que se sienta como esa tranquilidad de que se cumplió con el objetivo. Bueno, el deber políticamente correcto. Yo ya hice el área mujer y ahí va todo. Ahí se ocupan, las chicas se ocupan. Y eso justamente, esa interpretación aditiva, ese ejemplo que vos pusiste es exactamente la interpretación aditiva del género. Que consideramos tiene que existir, no es que estamos en contra, digo, tienen que existir las áreas de género, pero no son suficientes, y no solo con este fin aditivo de tirar los temas de género a un área y que se encarguen, bueno, ya cumplimos, Convención Belém do Pará, Convención CEDAW, cumplimos. No. Voy a empezar mi parte, yo quiero decirles algo, mi parte tiene un contenido novedoso, seguramente para todos y todas ustedes, que tiene que ver con la crítica feminista al derecho, no a la justicia necesariamente, sino al derecho, ¿no? Y esto, digo, no lo vamos a profundizar hoy. Si quieren podemos, si a alguien le interesa y demás, podemos compartir más material y demás. Voy a tirar solo algunas pistas para empezar a analizar este tema, pero me parece muy importante que podamos hacer este enlace con la última clase, en donde no llegamos a hacer este ejercicio sobre los dos fallos. ¿Se acuerdan? Que dejamos las consignas, no llegamos a hacer el ejercicio. ¿Lo pudieron hacer en sus fueros más íntimos? Porque me interesa empezar hablando de qué pasa con el Poder Judicial y cómo incorporar la perspectiva de género en las sentencias judiciales. Eso nos va a llevar necesariamente a pensar la importancia de la formación y la capacitación en género y diversidad, específicamente en el Poder Judicial. ¿Qué piensan? Bueno, son bastante contrapuestas las sentencias, ¿no? En una tenemos... Luciana, te voy a interrumpir un segundo para que nos pongas en la misma hoja a todos. ¿Qué eran esas sentencias? Bueno, una es la sentencia de Lucía, donde, bueno, es una chica que es asesinada en Mar del Plata, y la justicia interpreta que no es un homicidio en ocasión del género, que no hay un femicidio. Entienden, hay toda una lectura
bastante molesta de los argumentos que da el juez para entender que no es un homicidio en ocasión del género. Hace como mucho hincapié en la forma de ser de Lucía, en cómo se manejaba en la vida, en si era adicta o no era adicta, para justificar espantosamente que un poco ella ocasionó ese final. Y por otro lado, bueno, un fallo totalmente innovador donde por primera vez se habla del travesticidio, ¿no? Se utiliza esta figura del femicidio para llevarlo al travesticismo, ¿no? Con muy buenos argumentos. Difícil de leer, por lo menos en el extracto, yo no he leído el fallo completo, la lectura es bastante complicada, pero bueno, muy bien fundamentado, ¿no? Es la noche y el día, con un año de diferencia. No, el mismo año, 2018, las dos sentencias. Pensé que eran 15 y 16. No, los hechos. Perdón, los hechos fueron en el 15 y en el 16, tenés razón, sí. Gracias, Luciana, súper claro. Me interesa escuchar más voces. Bueno, si hubiera habido una educación con perspectiva de género, ese fallo de Lucía, en la causa de Lucía Pérez, a lo mejor no hubiese sido dictado, porque realmente cuando uno lo va leyendo, a mí por lo menos lo que me pasó fue que en un momento yo sentía que me faltaba el aire, realmente. Tengo para decirte, María, que además la selección que hice de los párrafos tiene recortes adentro de los párrafos para evitar esta sensación amarillista que generaba la descripción de los hechos, la descripción de los hechos y la interpretación de los mismos. Con lo cual sepan que eso está editado por mí, porque me parecía que a los fines de una reflexión que iba a llevar no más de 15, 20 minutos, quedarnos en ese detalle no iba a estar bien a los fines pedagógicos, pero si tienen la oportunidad de leer la sentencia entera, no es larga, con lo cual realmente yo lo sugiero, porque eso sucedió hace 3 años en este país. Hubo un tribunal integrado por varones que sentenció de esa manera un femicidio de una adolescente de 16 o 17. Claro, eso es lo que también, o sea, es una adolescente, todo el tiempo está haciendo foco en la víctima, cosa que jamás debe ocurrir, jamás debería ocurrir, no importa quién fuese la persona, eso es inaceptable. Y sin llevar a nada, porque no tenía absolutamente... Igual María llevó a una absolución, con lo cual... No, eso no, por supuesto. Pero entiendo lo que decís, entiendo. Quiero decir, o sea, ¿qué tenía que ver cuando empieza a hablar si ella se prostituía por conseguir droga? Y eso, ¿a qué nos lleva? O sea, nada. La fundamentación que utilizaron ellos para... Nada, o sea, parecía como que todo lo que querían era buscar un fundamento para decir, acá no hubo un femicidio. Se enfocaron simplemente en eso. Es la construcción de un discurso a los fines de conseguir ese objetivo. Justificar que no hubo un femicidio. De hecho, en la misma construcción de las preguntas que se hace el juez. No sé si vieron, las dejé a propósito porque son tan representativas de esto que está diciendo María, que dijo Luciana, de cómo orientan la interpretación de los hechos y los fuerzan a los fines de decir, ella tenía 16 años o 17, pero tenía plena soberanía sobre su cuerpo, no iba a ser sometida por nadie. La cantidad ese me parece que es... La cantidad de veces que dice, ella elegía con quién acostarse.
Y la cantidad de veces que aclara no es para meternos en la vida sexual de ella, pero ella y en los párrafos finales. Nosotros sabemos que existen nosotros los no queremos femicidios. juzgarla, pero la juzgamos. Eso. Y en relación a la sentencia de Diana. Bueno, en la sentencia de Diana, todo el análisis que hace de... Ay, perdón, María, te estoy... No, perdón. Cualquiera de las dos, chicas. Sí, no, digo yo. Entonces, no, lo que quería decir que ahí se da todo lo contrario, como hay un análisis exhaustivo de toda la situación, del entorno, cómo fue el ataque, todo para explicar que se trató claramente de una cuestión de odio por la identidad de género. ¿Pudieron ver reflejado lo que hablábamos en la clase del jueves respecto de los crímenes de odio y cómo eso se incorpora al Código Penal? Hay una aplicación súper interesante de esa letra, con tan solo, no sé, tenía 5 años la incorporación al Código Penal, 6. Y de hecho es la primera vez que se menciona el travesticidio como una figura. Siempre recuerden que el femicidio y por ende el travesticidio o el transfemicidio son agravantes del homicidio, ¿sí? No son delitos en sí mismos, autónomos, sino agravantes del homicidio fundados en esta idea de que las mujeres y LGBTI más somos asesinadas solo por nuestra condición de género. Solo por nuestra condición de género. Y estructuralmente eso no sucede a la inversa en relación al género masculino. Nadie mata a un varón pensando que tiene algún tipo de potestad sobre el cuerpo, la vida, la libertad de esa persona en función de su identidad de género. Y sí sucede a la inversa. Y es muy interesante pensar en términos de travesticidio también como una figura que incluye la hazaña. ¿Sí? Para profundizar, hay mucho escrito y estudiado sobre esto y es muy interesante. ¿Por qué la hazaña en los travesticidios y transfemicidios? ¿Sí? Les quiero preguntar 2 cosas más. En realidad una en relación a los 2 casos. ¿Qué pasó después? ¿Alguien lo buscó? Sí, el Tribunal de Casación en el caso de Lucía Pérez anuló el fallo y leí que hace un mes más o menos la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires confirmó, porque esa anulación había sido apelada, confirmó el fallo de casación. Ahora, bueno, no sé si ya se resolvió con respecto, porque todavía tenían la instancia de la Corte Suprema, no encontré si eso ya todavía tienen pendiente esa última instancia o no. Todavía la tienen pendiente. También leí que uno de los acusados falleció, así que el juicio... ¿Qué pasó con los jueces? Y los jueces están recusados y están en juicio político. Se hicieron jury. ¿Qué pasó con el caso de Diana? Vamos, aquellos que no hablaron, los convoco a participar. Yo tengo lío acá con el bebé, pero bueno, voy a ver si puedo... Te escuchamos, no te preocupes. Ay, no, con el de Diana, bueno, fue un travesticidio y se hizo toda una elaboración, se hizo todo un análisis de los hechos, que tampoco lo leí completo, o sea, leí el extracto nomás. Y se puede ver justamente todos los elementos que tiene que tener un travesticidio en este caso, la hazaña, el tema de cómo manejaron el cuerpo, el ámbito en que los que la mataron, ¿cómo se llama? La conocían, o sea, es todo perverso cómo se manejó el asunto. ¿Qué pasó después? No, perdón, está el bebé.
No importa, no importa. ¿Quién sabe qué pasó después? Yo quería con la preguntar, causa? justamente antes de que digan, ¿qué tal? Buen día. Puede Hola, ser bien. que... ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. No sé si estoy errado o no. Me pareció escuchar o leer como que le quitaron la calificación de travesticidio. ¿Es así o no? Absolutamente. Eso Justamente pasó antes de que lo pregunten, iba a el preguntar año porque me quedé con pasado. esa duda. O sea, Exactamente. La Cámara consideraron de que no había un Casación de la travesticidio, o sea, ciudad lo dieron vuelta en instancia superior. confirmaron la sentencia, pero le quitaron la categoría de travesticidio. Eso, tal cual. ¿Qué Y opinan de eso? Sí, un atraso. ¿Se puede? Quienes estudiamos derechos humanos alguna vez en nuestra vida, ¿se puede? Sí, materialmente se puede. Efectivamente, la Cámara de Casación lo hizo. ¿Jurídicamente se puede? La respuesta es sí, porque evidentemente el Código Procesal lo permite. Si pensamos y nos ponemos las lentes de los derechos humanos, del género, la perspectiva de género y diversidad, la respuesta es no. Hay un principio fundamental de toda la doctrina en materia de derechos humanos, que es la no regresividad. La no regresividad. Y esto claramente es un poder del Estado actuando de manera regresiva en relación a la protección de los derechos humanos. Por supuesto que no es ni el primer ni el último ejemplo, pero es muy gráfico, sobre todo para lo que nos interesa en esta materia, que es la protección de los derechos y la garantía de los derechos de mujeres y LGBTI+. Voy a empezar a compartir pantalla para continuar con esto que les decía hace un rato, que es como la temática que va a dar fin a la materia. Si alguien quiere hacer algún otro comentario mientras yo hago todas las cuestiones tecnológicas de compartir pantalla, bienvenide. Por ahí que hace 2 o 3 semanas hubo un fallo de un juez santafesino que absolvió a un imputado por violación porque se había puesto un profiláctico. Con lo cual, estas situaciones siguen pasando cotidianamente y ahí tenemos que replantear esta cuestión y este rol de la justicia, ¿no? Es terrible. O sea, no pasó con Lucía, sigue pasando cada 2 o 3 semanas. Totalmente, totalmente. Pero estar atentas y atentos a este tipo de sentencias, de medidas, también es una forma de ejercitar nuestras lentes violetas todo el tiempo. Y en nuestro trabajo es fundamental tener incorporada esa perspectiva, no solo para evaluar, digo, cómo somos tratadas o tratados, cómo tratamos a los demás, sino en relación también a nuestra responsabilidad profesional como agentes públicos. Si hay algo que queremos, hay 2 cosas que con Caro queremos en esta materia. Por un lado, motivarlos y promoverlos a incorporar la perspectiva en sus producciones laborales, por la responsabilidad calificada que tienen como agentes del Estado. Y por otro lado, ¿vieron cómo terminaba el PowerPoint el jueves en relación a las violencias? Que era y que Caro lo trajo hoy todo el tiempo, cómo hacer la constante relación entre la igualdad, mayores estándares de igualdad y menores condiciones de violencia. A mayores estándares de igualdad, menores estándares de violencia. Y si podemos hacer ese cruce, y lo podemos analizar, no solamente teóricamente, sino también interpelando nuestras propias prácticas, este curso ha cumplido todos sus objetivos. Bien, vamos a ver entonces, ven la pantalla, ¿verdad? ¿O están viendo mis chats y no me estoy dando cuenta? No, se ve, se ve. Sí, se ve. Bueno, los contenidos, ¿no? Que esto está sacado del programa. Esto que decía Caro recién, el Estado en las mujeres y LGBTI+, a través de la historización de la institucionalización de las políticas de género y diversidad, la necesidad de una arquitectura pública con perspectiva de género, las políticas públicas actuales que promueven la igualdad y por ende tienden a erradicar las violencias por motivos de género. Y ahora vamos a ver el androcentrismo en el derecho y en el lenguaje jurídico y las medidas de acción positiva. Así está puesto en el programa. Yo le di una vuelta, pero voy a necesitar la participación de todas y todos ustedes porque nos convoca como profesionales del derecho, ¿sí? Entonces yo les voy a traer
algunas autoras que van a hablar de diversas temáticas en relación a cómo incorporar esta perspectiva, este par de anteojos, violetas o como color que quieran ponerle, pero al análisis del derecho, a las teorías del derecho y a la práctica del derecho. Y en ese sentido, yo voy a pensar o voy a tirar algunas inquietudes en 3 dimensiones. El derecho en la legislación, el derecho como práctica legislativa, el derecho en el lenguaje, el derecho como práctica lingüística, y el derecho en relación a la participación en el espacio específico del Poder Judicial. Para finalizar, con cuáles son las medidas de acción afirmativa que este país tiene vigente y que además lo constituye como Estado en un estado de vanguardia en relación a las medidas de acción afirmativa. Probablemente algunas no las conozcan y se sorprenden, ¿sí? Entonces vamos a partir de lo que Alicia Ruiz, todos estos textos que les voy a mencionar están en la bibliografía, obligatoria y complementaria. Entiende por el derecho, ¿no? El derecho desde su teoría del derecho crítica, ese es el posicionamiento de Alicia Ruiz, y feminista. Ella va a decir, el derecho es un discurso social, no es un conjunto de normas positivas que se organizan, Kelsen y todo su mundo, sino un discurso social con todo lo que eso significa en términos de construcción sociocultural, y como tal dota de sentido las conductas de las personas y las convierte en sujetos, y nosotros y nosotras vamos a agregar, sujetos de derecho. Al mismo tiempo es el gran legitimador del poder, el derecho o no. Es el que establece lo que se puede, lo que no se puede. Fíjense cómo lo dice ella, el que habla, convence, seduce, se impone a través de las palabras de la ley. El derecho dice, narra lo que se debe hacer, lo que no se debe, decir, pensar, instituye, conforma sujetos, y acá, fíjense, define identidades. El derecho define identidades. Díganme si no tiene todo que ver con lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque el derecho interviene en nuestras vidas cuando nos promete, nos otorga, nos reconoce, nos niega, nos crea expectativas, nos crea frustraciones. Tanto una ley o un caso judicial, y acá yo agregué, me tomé la licencia poética de agregar, o administrativo, a los fines de que ustedes se sientan interpelados, interpeladas, son todo menos una descripción neutral de problemas. ¿No? Fíjense los ejemplos que acabamos de poner en relación a los casos de Lucía Pérez y Diana Zacayán. Las leyes, las sentencias o los actos administrativos, todo lo que sea la producción en términos de derecho, son todo menos una descripción neutral de problemas sociales. Estos procesos judiciales administrativos son siempre reconstrucciones en la que intervienen no solamente el discurso social del derecho, sino otros discursos sociales. ¿Sí? Así que promuevo la lectura del texto de Alicia Ruiz. Fíjense qué interesante todo lo que ella plantea. Entonces, el androcentrismo en el derecho versus la categoría ginocentrismo en la teoría. ¿Cuál es el resorte teórico que considera que el derecho es androcéntrico? Androcéntrico, ¿saben lo que es? Ya lo explicó Caro en la primera clase, y se entiende que es aquello que establece al varón cis como medida de todas las cosas. ¿Está bien? Versus ginocentrismo, ¿qué querrá decir ginocentrismo? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sería la mujer como centro? Como perspectiva medida de género, exactamente, desde la cual analizar, por ejemplo, una sentencia, redactar una ley, redactar una producción administrativa, del derecho administrativa. La ginopia de género, por ejemplo, es la ceguera de género en las políticas públicas, ¿no? Entonces, ginocentrismo, ginopia de género. Pero, ¿qué dice la teoría sobre el derecho desde una mirada feminista y transfeminista? Acá vamos a basarnos en el texto de Olsen. También está en la bibliografía. El derecho como concepto masculino. Se identifica el derecho con
todas las categorías de este binario mujer-varón y de estos estereotipos de género de los que hablamos sobre todo en la primera clase. Entonces se identifica el derecho con estos lados jerárquicamente superiores y masculinos propios de este binarismo de género. Entonces, según la ideología dominante, el derecho es masculino y no femenino. ¿Por qué? Porque supone categorías propias de lo masculino en relación a los estereotipos. El derecho es o debe ser racional, abstracto, universal, y por supuesto... La moral y las buenas costumbres. ¿Cómo? No, mientras iba hablando se me vino la moral y las buenas costumbres. Claro, como principio construcción claro, una construcción súper patriarcal. Absolutamente. De lineamientos establecidos por la sociedad, de que uno dentro de esa moral, por así decirlo, tiene que comportarse de determinada manera, o costumbres. Absolutamente, Leonardo, y eso está en la letra de la ley. La ley habla de moral, establece una categoría. Si hay algo que no sea discurso social en eso, por favor háganmelo saber, ¿no? Digo, sin hacer esta aclaración previa, que es que quienes estudiamos en la Facultad de Derecho, cualquiera sea la universidad donde hayamos hecho nuestra carrera, ni nos acercamos a estos temas. A entender el derecho desde una teoría crítica feminista, ahora debe haber quizás una materia perdida, opcional, no sé, las generaciones más jóvenes me lo sabrán decir, yo ya soy una señora, pero digo, ¿no? O sea... Sí, bien. Sí, no, tal cual. Bueno, por el contrario, se supone que el derecho no es irracional, no es subjetivo, no está personalizado, y por ende no tiene nada asociado a los estereotipos femeninos. Pero ¿qué pasa acá? Las prácticas sociales, políticas, intelectuales que constituyen y formaron al derecho positivo como lo conocemos, en todas sus ramas, en todas sus ramas, fueron desarrolladas casi durante toda la historia del derecho positivo exclusivamente por varones. Con lo cual, esto que decía Leonardo, ¿cómo no va a estar integrado por todas estas categorías que acabamos de mencionar o que mencionamos a lo largo de las clases, ¿no? Entonces, vamos a ver tres conjuntos de críticas feministas al derecho, ¿no? El reformismo legal, el derecho como orden patriarcal y la teoría jurídica crítica. Y ustedes me van a decir si coinciden con alguna, qué les parece, qué piensan en relación a este análisis que se puede hacer del derecho, o si todo esto les parece que, bueno, no tiene ningún sentido. También es una posibilidad, ¿eh? El reformismo legal. El reformismo legal es este conjunto de críticas que dice: no es verdad que el derecho sea racional, objetivo y abstracto y universal, no es verdad. Valoramos esas categorías, esas características, pero no es verdad porque al derecho le falta recoger las demandas de las mujeres y diversidades. Una vez que el derecho recoja estas demandas, entonces ahí sí va a ser verdaderamente objetivo, racional, abstracto y universal. ¿Sí? Es una de las estrategias feministas legales más importantes, la del reformismo legal, porque ha servido de soporte o de sustento al movimiento feminista de principios de siglo, específicamente en aquellos ámbitos más intelectuales, académicos, donde algunos movimientos feministas se gestaron, ¿sí? Entonces va a decir, ¿por qué no es racional, no es objetivo, no es universal? Bueno, hay varias razones, entre ellas estas que vemos acá. El derecho sigue estableció históricamente y sigue estableciendo distinciones que son irracionales entre varones y mujeres. Entonces, ¿qué intentan? Buscar la igualdad jurídica formal, que la ley reconozca la igualdad entre todas las identidades de género. Pero también sucede, dice esta crítica, que una vez conseguida la igualdad formal, el tratamiento igualitario por la ley, luego la igualdad sustancial no sucede, ¿no? Esta diferencia entre la igualdad formal, la igualdad material, la igualdad formal, la igualdad sustantiva. También existen modelos asimilacionistas o masculinos en esta idea de igualdad, que es que el derecho a veces juzga la igualdad comparando mujeres con varones como si fuesen lo mismo, sin visibilizar ningún tipo de
contenido diverso en relación a las identidades de género. Y por supuesto va a denunciar la histórica exclusión del derecho en la esfera privada de las personas. ¿Recuerdan la pasada que veíamos que recién a partir del año 2009, con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, el Estado dice la violencia de género no es algo en lo que no me meto, porque sucede en la esfera privada de la gente. Voy, me meto en la casa, soy Estado, me tengo que meter en la casa de las personas, cuando la violencia es violencia doméstica, que es la mayor extensión de violencia de género que existe, porque eso que está pasando ahí me compete, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Se llama reformismo legal, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, todo bien. El derecho como orden patriarcal, esta es como la segunda categoría de críticas al derecho, el derecho como orden patriarcal. Y acá van a decir lo contrario, van a decir, sí, el derecho es racional, objetivo y universal porque es creado por varones. Entonces vamos a rechazar esas categorías. El derecho es masculino y es patriarcal. Esto que decía Leonardo, responde a un sistema patriarcal, donde se jerarquiza y se pone se le asigna mayor valor a lo masculino y menor valor a lo femenino y diverso. Es ideológicamente opresivo hacia las mujeres. Ahora en un ratito lo vamos a ver, las cosas que siguen existiendo en nuestro derecho en este sentido. Dice una de las autoras, el derecho es un paradigma de la masculinidad, el símbolo fundamental de la autoridad masculina en la sociedad patriarcal. Y acá, por supuesto, va a haber una visión menos optimista sobre las posibilidades reales de reforma legal. Es decir, para eliminar el patriarcado, van a decir, necesitamos desafiar y transformar el paradigma del poder masculino en el derecho. O sea, van a decir, no hace falta componer 1 o 2 leyes que marquen la igualdad formal y 1 o 2 leyes de cupo. Hay que transformar todo el sistema para que esto deje de reproducir desigualdades y violencias. Y luego la teoría jurídica crítica, que es como un intermedio entre las dos, no sé, lo vamos a ver. Va a decir, el derecho no es racional, no es objetivo, no es abstracto, no es universal, y todas estas categorías no son más importantes que otras. O sea, va a rechazar las dos posturas anteriores en sus bases más fundamentales. Están en desacuerdo en que el derecho sea masculino porque lo que dicen es, el derecho no tiene una esencia inmutable, es una actividad de forma humana, es una forma de actividad humana, con lo cual puede cambiar y de hecho cambia con el tiempo, es una práctica sociocultural. Y si bien sí, las personas que ejercen el derecho son predominantemente varones, los rasgos de las mujeres siguen ahí, los rasgos asociados a las mujeres siguen ahí. Han sido ocultados, no han sido eliminados. Entonces, la propuesta que trae la teoría jurídica crítica es disolver los guetos del derecho y no separar las áreas entre un centro y una periferia. Es decir, no dejar de lado los rasgos asociados con las mujeres, sino visibilizarlos y traerlos a la construcción jurídica. ¿Se entiende? Segunda dimensión del tema. ¿Hay alguna duda hasta acá? Este es el texto o la posición de una de nuestras autoras, que es Olsen, ¿sí? Ustedes pueden seguir profundizando en otras teorías que consideran la crítica del derecho como un orden o desde una mirada feminista y transfeminista, pero ¿queda claro más o menos? Si quisiéramos pararnos teóricamente, ¿dónde podríamos hacerlo? ¿Se fueron a hacer Sí, mal? claro. Okay. Está claro. Yo porque veo 4 cuadraditos y solo veo a Leonardo. El resto está todo con la cámara apagada, así que ni idea. Leonardo, te estoy hablando a vos todo el tiempo. No, sí. No, lo que te quiero decir es eso, que solo te veo a vos. Pero no importa, no importa. Queda claro. Igual, pasa que se me vienen miles de preguntas, pero no te quiero interrumpir porque está súper interesante el tema. Bueno, dale, las dejamos para el final. Igual, gracias Sí, por el gesto de tirarme buena onda. Bueno, el No, pero la verdad. El androcentrismo versus el ginocentrismo en la práctica. Fíjense esto. Preguntas. ¿Las mujeres siempre pudimos ejercer nuestros derechos políticos en igualdad de condiciones? ¿Cómo era reconocida nuestra capacidad jurídica en el Código Civil hasta 1968? ¿Y cuáles eran las consecuencias
de este reconocimiento que teníamos hasta ese momento. ¿Qué es la patria potestad como concepto? Y si no hay algo más patriarcal que eso, díganme qué hay. ¿Cómo regula el derecho laboral la diferencia entre los géneros? Y las respuestas a continuación, pero me interesa mucho intuitivamente qué responderían, y desde el conocimiento también, porque hay mucho para decir desde el derecho. ¿A 1968 fue lo de la dote de la mujer? Fue la modificación del Código Civil que transformó la capacidad jurídica de las mujeres. Era considerada incapaz ante la mujer. Absoluta. Tenía una capitis diminutio. A capitis diminutio. Amo ver las caras de las 3 mujeres que veo haciendo. Eso pasó. Eso pasó hasta hace 40 años. Eso pasó. Ese es el dato, pasó ayer. Exacto, yo soy una fanática de ese dato temporal. No, digamos, a otras personas le pueden suceder otras cosas. A mí el dato temporal me resulta fascinante. Pero por la potencia que tiene, ¿no? Como, no solamente para pensar, che, pero esto ayer pasaba. Que no podíamos administrar los bienes, las mujeres. Nuestros bienes, no podíamos administrarlos. Ayer. Entonces, la potencia viene de pensar de acá en adelante qué. Bueno, algunas otras respuestas a las otras preguntas. La pregunta 1 es re fácil porque todo el mundo ya sabe. ¿Cuál es la respuesta? No teníamos igualdad. No tenía derecho No podíamos votar. A votar, por ejemplo. No podíamos ejercer, pero a votar ni a ser electas, que es la otra cara del derecho al ejercicio político, ¿no? Ni a ser Impensable. ¿Qué más? Patria potestad. Aquellos que hicieron privado como orientación. Eso ya viene desde el Imperio Romano, porque el pater familia era el jefe de la familia. Pater familia. Tal cual. El padre de familia, que incluso el pater familia no necesariamente era todos los hombres de la familia, sino era uno solo, y él decidía por sobre la vida de todos. Siempre varón. Sí, por supuesto. Yo tengo un ejemplo en temas religiosos. Mi se te corta, no sé quién está hablando porque no puedo verlo, pero se corta un montón. María de la Fuente está hablando. María, escribilo si no en el chat. No sé si tiene cámara, María. Si no tiene cámara, le sugerimos que la apague a ver si mejora su conexión. La iglesia es todo un tema. Decidió que los hijos varones iban a tener la religión que tenía él y las hijas. María, no te escuchamos nada. Y me parece que vos no nos escuchás tampoco porque no acusás recibo de esto que te estamos diciendo. Bueno, si alguien le puede poner a María en el chat que porfa lo escriba, así recogemos luego su pregunta. Sabemos que tiene que ver con la religión, así que vamos preparándonos para eso. Bueno. Y pensemos el rol de la mujer en la religión. Ah, bueno, pero eso dejémoslo para después, porque hola. Bueno. Gran tema, el tema de la religión y la persecución de la mujer. Tremendo. Sobre todo la interpretación que se hace de algunas cosas también, porque yo ahí me pongo más crítica sobre algunas religiones y cómo han querido tergiversar la mirada sobre la mujer a otros fines, pero es mi posición personal. El voto femenino. Se sancionó en 1947 la ley, impulsada por Eva Duarte, por supuesto en el gobierno de Domingo Perón, y aplicada por primera vez en 1951, hace 70 años. Las mujeres, nosotras, hace 75 años no podíamos votar. O sea, mi abuela, que tiene 84, cuando nació, ella bueno, era menor, obviamente no iba a poder votar por eso, pero digo, ella nació en un país donde no podía votar ella.
Capacidad jurídica, esto que hablábamos hace un ratito. Lucila. Sí. Y ahí te escribió María. Eso de la Fuente escribió en el... Dale, vamos, avanzo con esto y ahí le recojo la consulta. En su redacción original, el Código Civil decía que las mujeres y las personas menores de edad tenían el mismo estatus jurídico, es decir, bajo el control paterno hasta el matrimonio, momento en el cual pasaban a depender de su marido, pasábamos a depender de nuestros maridos para la administración de nuestros bienes, contratar por nosotras, obligarnos, fijar el domicilio conyugal, con todo lo que eso significa, y bajo la obligación de nosotras satisfacer las necesidades de nuestros maridos. Esto pasó hace solo 53 años, se modificó. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá nació en un país donde esto regía, mi mamá. Yo soy la primera generación en mi familia que no tengo que vivir esta situación, ni siquiera en expectativa. ¿Sí? Relaciones de familia. En 1985 se estableció la patria potestad compartida. Recién hace 36 años se estableció la patria potestad compartida. Si no, era... ¿Para quién era la patria potestad? Para el padre. Para el padre. Y hace tan solo 6 Muchas veces años, ausente. 6 años, hace tan solo 6 años se modifica el Código Civil, es Código Civil y Comercial, y se establece afortunadamente que los progenitores, las progenitoras, tienen los mismos derechos y responsabilidades sobre bienes y personas de sus hijos. Respecto del divorcio puede ser pedido por cualquiera de los y las cónyuges, o por ambos, en cualquier momento, sin necesidad de invocar una causa. Protege al conviviente que afronte un desequilibrio económico por el cese de la unión convivencial, y esto se hace, por supuesto, en miras de mujeres, y no en miras de varones, pero cualquier conviviente que viva una situación de desequilibrio o descompensación económica por el corte de la relación, de la unión convivencial. La posibilidad de llevar el apellido de la madre también. Totalmente. Justamente, Lucila, justamente eso iba a acotar, de que te gané. hace 9 años fui mamá y no pude elegir el ponerle primero de mi apellido. O sea, siempre el apellido que se transmitía era el del padre, y cortaba... Totalmente ilustrativo de esto, lo tengo que poner, como no lo puse, pero es así, es totalmente así. El apellido era el del padre. ¿Qué piensan de eso? Es tremendo. ¿A qué responde? La pregunta siempre es, ¿pero por qué? ¿A qué responde esta distinción? Cuando nos ponemos a analizar o a reflexionar en términos de discriminación cultural, responde a que lo decidieron hombres, básicamente. Y no solamente el apellido de los hijos, sino también frente al matrimonio, también la mujer de tal persona, ¿no? Como la posesión absoluta, la cosificación, en sentido, digo, de a quién pertenece. Dejás de pertenecer a vos o a tu familia y pasás a pertenecer a la otra persona. Hoy, una cosa que parece hasta loco, ¿no? Pensarlo así y poder decir, che, no puedo decir por mí, ¿cómo puede ser? Y en Argentina estamos, o sea, mucho mejor que en otros países, que ni hablar pueden las mujeres ni decidir nada, ¿no? Absolutamente. Bueno, pero eso, perdón, María, eso tiene que ver con lo que decía Santiago, de que todo remite a la época del derecho romano, que donde, por ejemplo, estaba el cum manu y el sine manu, que, digamos, depende de cómo se había hecho la tradición de entregar a la novia o de entregar a la mujer, si, digamos, se llevaba los bienes, digamos, del padre, o si continuaba, o sea, como que tenían los bienes del marido, por ejemplo. Bueno, toda una tradición. Bueno, Luis, la tradición de la fiesta de 15 viene también de presentar a la mujer en sociedad, sí, para que ya está en edad eso para más casarse, reciente, no tan derecho romano. ¿no? No, pero digo, es una tradición que no debe tener más de 100, 150 años. Claro, a eso voy, como que hoy, ahí la fiestita, festeja, María de pero la Fuente realidad... puso la dote, por ejemplo. La dote, sí, tal cual. El derecho de pernada del señor feudal también con la mujer.
Lo que digo es, todo esto nosotros y nosotras lo estudiamos en la facultad porque compartimos la profesión. ¿Alguna vez, alguna materia de derecho romano nos hizo alusión a una perspectiva de género y diversidad en este sentido? Jamás. No, que yo recuerdo. Sí, No. no, ejemplo. Probablemente suceda en las aulas, ¿no? Y los docentes varones, que yo me represento porque yo tuve un docente de derecho romano que literalmente era de esa época, o sea, en todos los sentidos, literal. Entonces digo, yo me represento a ese señor y con la generación, la ola, la marea verde, bueno, me parece fantástico, fabuloso, fabuloso. Pensemos Lucila, Sí. Iba a dar otro ejemplo, porque yo vengo de una ciudad fronteriza. Y, ¿De dónde? De Paso de los Libres, frontera con Brasil. Sí. Y se daba mucho el caso de cuando la madre quería pasar con el hijo a Brasil, que es un puente lo que separa es re cerca, pero necesitaba la autorización del padre, por ejemplo. Y hasta creo que, desconozco ahora, pero ahora con el apellido de la madre, muchas veces le hacen problema y le piden la autorización del padre, siendo que tiene el apellido de la madre y tiene todo el derecho a poder pasar libremente con su hijo. Por supuesto. Pero se ven todavía esos. Sí, por supuesto que sí. Sí. Lucila, disculpa. Quisiera intervenir en esto que tocaron la religión, que es cierto. No leí el mensaje, lo voy a leer. Sí, no se puede negar que las religiones han avalado, si se quiere, el machismo y han ayudado a que no se tenga conciencia, pero hay un poroto a favor, creo, para el mundo occidental en el que nos criamos nosotros, es que esta lucha ha nacido con mayor lucidez en la cultura occidental que en otras culturas. El Islam, por ejemplo, sin criticarlo, porque será sagrado, el Islam será sagrado para quien lo profese, y me parece bárbaro, pero da a la mujer un espacio, pero muy secundario, que en ese sentido, no sé si allí se podría lograr una lucha como están logrando ahora, ¿entendés? Claro, yo iba a hacer la intervención en relación al Islam, porque no sé por qué a mí me convocó, probablemente porque soy hija de esta generación, y Torres Gemelas, etcétera, probablemente sea por eso, pero no por mi práctica religiosa, ni muchísimo menos. Entonces me puse a estudiar, cursé un seminario sobre Islam para saber cómo era efectivamente desde las personas practicantes considerado el rol de la mujer o de las mujeres. Y te sorprenderías. Aquello que te venden de la religión y aquello que los y las practicantes consideran que la religión profesa. Digo, también es esa lectura, ¿no? No sé, no es para profundizar acá, ni muchísimo menos, pero es interesante poder pensar que toda la estructura social está organizada bajo este sistema y que, por supuesto, que las religiones como condición social y cultural arrasan con toda la tradición, digamos. La arrasan, quiero decir, que la incorporan y la hacen cuerpo. Bueno, acá estaba queriendo leer el mensaje de Javier, que habla de las religiones, no de María. Después lo leemos, si quieren. Sí, Santiago. Javier habla de la sazón, de la ventaja que tenemos los países occidentales, pero todo esto nos viene demostrando que es una cuestión de devenir histórico. Lamentablemente la historia se fundó así, y nosotros estamos viviendo tal vez un cambio de paradigma, y por qué algunos países tienen más ventaja que otros. Yo justo ayer hablaba con mi madre, decirle, los países del norte sufrieron 2 guerras mundiales, y la economía entre 1939 y 1945 la llevaron adelante las mujeres, porque las mujeres llevaban la industria. Y terminada la guerra, que se habían ido todos los hombres a la guerra, ¿cómo le decís a esa mujer, no, mirá, tenés que volver a ser la jefa de la familia, tenés que volver a la casa si tú... No, de hecho sucedió. Las mujeres nunca dejaron, a pesar de su profunda y amplia incorporación en el mercado de trabajo, en estas 2 etapas, las etapas de posguerra y además la etapa
del capitalismo en su máxima expresión, década del 60, 70, nunca dejaron de tener el trabajo de cuidado como responsabilidad. Con lo cual, ahí es un ejemplo más bien gráfico de cómo en su momento no éramos útiles al sistema, luego lo fuimos como fuerza de trabajo, pero la opresión que sucedía en términos de, por ejemplo, el trabajo de cuidado, nunca se modificó. Voy a traer la perla de la clase de hoy, que es esto: ¿qué pasa en la legislación laboral? Hoy, no voy a hablar de lo que pasaba antes, voy a hablar de lo que pasa hoy. Si alguien tiene algún conocimiento puntual sobre derecho laboral, bienvenide. Pero les voy a contar algo. Este libro, que no lo pusimos en la bibliografía, pero que está buenísimo, se llama Tratado de Géneros, Derechos y Justicia, de Rubin Salculzoni, de Marisa Herrera, Silvia Fernández y Natalia de la Torre, y habla sobre el derecho de trabajo, este tomo. Es muy interesante para analizar, porque básicamente lo que hace es analizar la legislación laboral desde una perspectiva de género y diversidad. Entonces, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo actual, bueno, una gran crítica desde la perspectiva feminista es que no se reglamenta el proceso de selección de personal, la etapa precontractual, que es donde más operan los estereotipos de género, y por ende generan las segregaciones y las barreras de acceso al trabajo. No hay ninguna reglamentación en los procesos de selección de personal. Pero hoy la ley de contrato de trabajo todavía tiene vigente un título que se denomina trabajo de mujeres. Excelente. Excelente. Trabajo. Más o menos. Porque hay que ver el objetivo del artículo. Artículo 170, sí, por supuesto, analizado también. No es tan bueno. Irónico el excelente. Con una perspectiva teórica, histórica, perdón, porque quiero decir, cuando esto se sancionó, algunas cosas funcionaban de tal manera. Pero ¿qué pasa hoy? Si analizamos hoy, por ejemplo, el artículo 174, que establece un descanso al mediodía para las mujeres. Y la Así van a hacer la comida. Que puede hacerse, exactamente, es que eran las horas dedicadas a que las mujeres hicieran la comida para el almuerzo. El artículo 100, todo esto sigue existiendo, yo no voy a dejar de decir esto. 176, tareas penosas, peligrosas o insalubres, las prohíbe. Las mujeres no podemos hacer estas tareas. Por supuesto que hay un artículo sobre guarderías, nunca se reglamentó. Nunca se reglamentó. Sujeto a los convenios colectivos de trabajo, que además solo la excepción incluye guarderías. ¿Qué pasa con las licencias? Todo lo que implica la no modificación del sistema de licencias. ¿Sí? ¿Qué pasa con la prohibición del despido por causa de matrimonio? Solo figura en relación a las mujeres. Una medida de protección, no te pueden despedir si te casás, pero si sos mujer, porque se supone que te vas a casar. ¿No? Sigue existiendo esto, ¿eh? Estado de excedencia, recuerdan lo que es el estado de excedencia, ¿no? Es la licencia posterior a la licencia obligatoria luego de los embarazos, que no tiene una contraprestación, digamos. En realidad, Lucila, el tema del matrimonio no es que se presume que te vas a casar, porque para el hombre también se presume que se va a casar porque es el orden de la familia. Se presume que te vas a embarazar. La mujer que se casa va a tener hijos. Claro. Va a tener hijos. O sea, se supone que como mujer que te casás, cambia tu vida. La del varón no. Se supone que la mujer se casa con un varón. Eso ni hablar. Ni hablar. O sea, ni entro ahí. Sí. Ni entro ahí. Porque en términos de licencias, si estamos hablando de un matrimonio de personas del mismo género, estalla el sistema. Nadie sabe a quién darle la licencia. ¿Quién? Pero si son dos mujeres, son 3 meses a las 2 mujeres, ¿cómo hago? No, solo la que está embarazada. Oh. O sea, acá pasó un fallo en La Plata contra Arba, porque había un matrimonio de 2 mujeres y le querían dar la licencia a una sola. Estefanía, si encontrás el fallo ahora y lo querés compartir en el chat,
Dale, para que quieran leer, si querés, si lo tenés por ahí, los autos del fallo, pero es muy interesante. ¿Pero por qué no entiendo? ¿Era el mismo empleador? Claro, lo que pasa es que una era gestante y la otra, digamos, como que no, o sea, claramente, y entonces, como que, o sea, a una la querían considerar, creo, si no me equivoco, como si fuera un hombre, entonces le querían dar, digamos, la licencia por paternidad. A la que no gustaba. Claro, exacto, creo que había pasado así, las dos trabajaban en la FIP, si no me equivoco. 3 días versus 3 meses, ¿no? Sí, es verdad. Pero hago una consulta, de ignorante total, consulto esto y ¿cuál es la diferencia entonces en ese caso con el hombre, por ejemplo, que no es gestante y tampoco le dan la licencia? Es que lo que queremos es que el varón tenga ok, porque yo veo eso como que sea que alternada, queremos claro, que tenga la misma licencia que la mujer gestante o la persona gestante. En ambos casos, perfecto. Queremos que se redistribuya la idea del trabajo de cuidado y reproductivo. Eso queremos. Porque además los 3 meses también no pueden ser concebidos solamente por una cuestión de recuperar, digamos, el cuerpo, no lo digo físicamente, sino digo en todos los sentidos después de un posparto. Bueno, yo no fui madre, pero tengo muchas hermanas que sí, muchos sobrinos, sino también es el vínculo que se genera con la criatura, y el vínculo no lo tiene que generar solo la madre, sino que también el padre, o la otra madre. Es que en nuestra región, un estado ejemplar en materia de licencias y de distribución equitativa e igualitaria del trabajo de cuidado es Uruguay, que tiene un sistema integral de cuidados y de licencias espectacular. Así que si quieren profundizar ahí, tenemos enfrente al mejor estado del mundo. Bueno, no, es un chiste, pero igual me caen muy bien. Finalmente, ¿qué pasa con el estado de excedencia, ¿no? Y cuando se vuelve del estado de excedencia, a la mujer se le dan 3 situaciones: seguir con su trabajo, como era antes, como si eso fuese optativo. Por alguna razón, le dicen, vos podés elegir el mismo, que te den otro trabajo, o podés renunciar con el pago de una indemnización calificada. Pero existe la opción de renunciar, porque volvés de la excedencia, ¿no? Claro, pues la mujer se tiene que dedicar a la casa y a los chicos, es por eso. Muy benévolos. Tremendo. Voy a pasar rápidamente estas filminas que tienen que ver con, porque aparte ya saben el resultado, con el derecho o la perspectiva feminista o de género y diversidad en el derecho, en un ámbito específico de aplicación del derecho, que es el Poder Judicial y el Poder Judicial de la Nación. Los informes más actuales muestran esta participación, ¿no? A mayor jerarquía, menor participación de mujeres. Lo ven acá en el total del sistema de justicia para el año 2019, en los cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Procuración General, en la Defensoría General, y en la Justicia Federal y Nacional. ¿Sí? Por supuesto, a medida que se jerarquizan los puestos, se va perdiendo la presencia de mujeres. ¿Sí? Y vamos al tema final, lo voy a pasar muy rápido, pero sé que es el que genera más calores, no nos queda tiempo y por eso lo voy a pasar rápido, pero tenemos por fuera de la clase el tiempo que quieran para debatir, intercambiar y demás. Tiene que ver con el androcentrismo del derecho en el lenguaje jurídico. Se imaginarán que nuestra posición es entender que el lenguaje y el lenguaje jurídico en particular tiene como rasgo y característica, por estar inserto en el sistema de organización social en el que vivimos, el absoluto o la absoluta invisibilización de mujeres y diversidades, ¿no? Esto evidencia la discriminación estructural que se ejerce sobre las mujeres y las diversidades. Sí, reforzar esta pregunta, al no usar lenguaje inclusivo, ¿estamos discriminando? Esto
es efectivamente así? Si la respuesta es positiva, ¿hay algún efecto particular al ser agente del Estado y discriminar? Voy a pasar el marco más teórico que usamos nosotras para hablar del lenguaje inclusivo, pero una gran autora en relación a esto es Amaya Pérez Orozco. Por suerte, este PowerPoint lo van a tener subido en la plataforma, así que lo van a poder ir a buscar cuando quieran. Pero básicamente entendemos por lenguaje inclusivo o usos inclusivos del lenguaje aquellos que no quieran ni tengan el efecto de ocultar, subordinar, excluir a ningún género, respetando y haciendo visible a todas las personas, reconociendo su diversidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en uno de los textos hablamos de la lengua como un conjunto de símbolos arbitrarios y el derecho utilizando como medio de expresión de lo jurídico estas lenguas, estos idiomas, introducen toda la problemática de la lingüística en la comunicación jurídica. Y una de las problemáticas tiene que ver con el uso no inclusivo, el uso excluyente del lenguaje de identidades de género femeninas y disidentes o diversas. Entonces, cuando ustedes redactan textos administrativos, ¿se preguntaron alguna vez el género de las palabras que usan o qué términos van a usar? Por ejemplo, algunos usos excluyentes del lenguaje son el genérico o el sustantivo hombre, ¿no? El genérico hombre, los duales aparentes, los vacíos léxicos, los falsos genéricos, las asociaciones lingüísticas peyorativas, las asimetrías en el trato, el orden de presentación, si van varones primero, mujeres después, aposiciones redundantes. Y bueno, frente a todo esto hay múltiples alternativas de usar el lenguaje de manera inclusiva para no invisibilizar ni a mujeres ni a diversidades. No vamos a profundizar acá en la discusión sobre la X o la E, porque nos parece que eso es para otro momento, pero sí queremos proponerles estas o cualquier otra alternativa de uso inclusivo del lenguaje para sus producciones jurídicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usar sustantivos genéricos, usar perífrasis, hablar de personal sanitario, comunidad migrante, equipo de trabajo, hacer y utilizar construcciones metonímicas, hablar de gerencia, hablar de dirección, de jefatura, de secretaría, desdoblamientos, as, os, barras, aunque sean binarios, digo, pero como intentos para avanzar o para correr el límite del lenguaje y hacerlo más inclusivo. Aposiciones explicativas, por ejemplo, los afectados, tanto mujeres como varones, jóvenes de todos los géneros, omitir determinantes de género o usar determinantes que no tengan marca de género, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas convenciones administrativas o legales que no tienen marca de género, como en vez de decir el obligado, hablar de la parte obligada, lo mismo con demandado, con demandante, con acreedor, o cuando se cede a terceros, hablar de cuando se cede a terceras partes, ¿no? Buscar esas alternativas. Y ahora sí, los últimos 7 minutos de la clase vamos a pasar rápidamente a estas acciones afirmativas, a estas leyes de cupo de nuestro país, para poder no solamente socializar su conocimiento, sino, bueno, ver qué repercusiones generan ustedes. Y si tienen alguna duda o pregunta en general, y si no, hablar finalmente de la consigna, y sí contarles cuál va a ser, que ustedes la van a tener ahora habilitada, pero contarles. Así que bueno, la primera ley de cupo es la ley de cupo que mencionaba Caro, del año 91, que es la ley de cupo femenino para el armado de las listas en elecciones legislativas. El piso era el 30%. Esto se supera en 2017 con la ley de paridad, que incorpora entonces el 50% de mujeres, y no solamente en el Congreso, sino en el Parlamento del Mercosur. La siguiente ley de cupo es la ley de cupo sindical femenino, absolutamente incumplida a lo largo desde antes de existir estaba incumplida, por supuesto, y nunca se cumplió. Básicamente es eso, que los cargos electivos y representativos de organizaciones sindicales incluyan a mujeres en un 30%, o se supere ese porcentaje si hay más trabajadoras en el sector que trabajadores.
La siguiente ley de cupo es la ley de cupo en relación a personas con discapacidad, y acá se establece la obligatoriedad en el Estado de contratar a personas con discapacidad conforme, dice la norma, la idoneidad del cargo y de la persona, en relación a un 4%. ¿Y por qué lo traigo si no es algo específicamente de género? Porque por supuesto las personas con discapacidad también son mujeres, también son LGBTI+, y para hablar todo el tiempo de la intersección de vulnerabilidades, ¿no? Una pregunta. Sí. Desde el Ministerio de las Mujeres, ¿tienen alguna competencia o injerencia para poder controlar el cumplimiento de estas leyes de cupos? ¿O no? De todas no, pero ahora te voy a dar una respuesta, de todas en el sentido de que no hay mecanismos de supervisión regulados para el cumplimiento de las leyes de cupo. Pero ahora te voy a especificar cuáles sí y cómo. ¿Y de la ley Micaela, que me quedó la duda antes? No, la ley Micaela somos competencia absoluta. La No, si tienen un absolutamente. De cumplimiento pero siempre haciendo esta aclaración, que creo que, no sé si la hice en esta comisión o en la comisión de la tarde, que es que la ley Micaela es una ley que establece la capacitación en el Estado, en todos los niveles, etcétera, etcétera, pero la competencia del ministerio es para altas autoridades de los organismos públicos. Luego lo que el ministerio hace es diseñar los lineamientos que cada organismo tiene que seguir para autocapacitarse a través de la ley Micaela. ¿Se entiende? El ministerio capacita altas autoridades de todos los organismos. Y luego es obligación de cada organismo, ente centralizado, descentralizado, etcétera, darse sus capacitaciones en ley Micaela con nuestros lineamientos. Me apropié de los lineamientos. Pero después te contesto esto del control. ¿Sabían que en 2019 se sancionó una ley de cupo para el acceso de artistas mujeres a eventos musicales? No es menor, y nadie lo conoce porque la cultura, bueno, ¿qué estamos mirando? La economía y todo lo demás. Pero se sancionó una ley de cupo para la participación de mujeres en eventos musicales, culturales, es decir, en el ejercicio pleno de nuestros derechos culturales, ¿sí? Y este año tenemos 2 nuevas leyes de cupo, sancionadas hace 15 días, que es la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación Audiovisual. De hecho, ninguna de las 2 fue promulgada todavía, por eso no tienen número. Son muy recientes. La Ley de Equidad en los Medios de Comunicación y la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que hablamos en las clases pasadas, ¿sí? Mañana se promulga esta ley. Y sigue, y ahí sí vengo, Joana, a responderte, esta ley es la cristalización del decreto 721 del año pasado, que establece el cupo laboral travesti trans en el sector público nacional. El cupo, en el marco de este decreto, la implementación del cupo es competencia del ministerio, pero ese decreto es para el sector público nacional. Ahora la ley lo regula para todo el Estado nacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotras como ministerio llevamos adelante el registro voluntario de personas travestis y trans para el cumplimiento del cupo. Por ejemplo, las leyes de paridad y de participación y de cupo político, de participación política, el ministerio lo que hace es, a través de una dirección específica creada a estos fines, que es la Dirección para la Igualdad en la Participación Política de Mujeres y Diversidades, es llevar adelante todo un relevamiento. Gran parte de su trabajo de esta dirección es relevar y promover leyes de cupo en todas las provincias, y no leyes de cupo, leyes de paridad en realidad. En este plan de igualdad que les mencionaba Caro, el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, uno de los programas específicos se denomina Democracia Paritaria, y tiene este objetivo, ¿sí? El ministerio, a través de este programa, regula y promueve la participación política de mujeres para el cumplimiento de estas leyes. ¿Sí? Hago solo un comentario. Qué importante es ver todo esto junto, ¿no? Porque por ahí uno va tomando conocimiento de algunas, otras no, pero digo, esta discriminación positiva que hace que se incluyan mujeres, es como, parece absurdo que tenga que ser a través de una ley que se incluya, porque si no se hace de esa manera no se hace, es como,
rarísimo, ¿no? Cómo se comporta el ser humano. Eso. Totalmente de acuerdo, Sofía, pero yo soy una profunda defensora de las leyes de cupo y de las medidas de acción afirmativa, a pesar de todas las críticas que siempre recibe en términos de la idoneidad y etcétera, etcétera. O sea, me parece que es una de las medidas más eficaces y eficientes para combatir la desigualdad estructural. Y de hecho, hay mucho desconocimiento en relación a cómo se regulan las leyes de cupo, porque se entiende que son in eternum. No. Una de las características de las medidas de acción afirmativa es que cuando se cumple el objetivo, deja de existir la norma. Se autodestruye, digamos. Pero nadie lo dice. Voy a no quitarles más tiempo, que ya estoy pasado un minuto.